a la fe, abrimos nuestro corazón a la voz de tu Espíritu. Señor, oro por la iglesia para que a través de esta serie, Señor, venga en ellos una firme convicción, Señor, y podamos ser edificados, Padre, y podamos reflejar el carácter de tu Hijo Jesús, y principalmente darte toda la gloria a ti, en el nombre que es sobre todo nombre. Y la iglesia dice amén. Levanta tu mano, a ver, levanten todos la mano así y diga conmigo: yo soy la iglesia. Muy bien, bájela. Nosotros somos la iglesia. Yo creo que ya hemos aprendido mucho en cuanto a la eclesia, que es la palabra que se utiliza. Sabemos que la iglesia no es el templo, no es el edificio. La iglesia somos nosotros. La palabra iglesia significa grupo de personas reunidos con un mismo fin. Era un término que no solamente estaba centrado en cuestiones espirituales, no, se centraba en muchos términos. En el Nuevo Testamento, cuando se reunían un grupo de personas con un objetivo, se les llamaba eclesia. Entonces nosotros así, ahora nuestro objetivo es un objetivo centrado en el propósito de Dios. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. ¿Sí? Él estaba hablando de que Él sería el que iba a construir a través de su palabra, ¿sí?, la iglesia que somos nosotros. Pero el asunto es no solamente entender que nosotros somos la iglesia o somos parte de la iglesia, porque la iglesia no solamente somos nosotros, sino son creyentes o discípulos alrededor de todo el mundo. Todo aquel que ha creído en Jesús, todo aquel que ha nacido de nuevo. Sí, por más adelante vamos a ver qué diferencia hay entre un discípulo y un creyente, porque todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Ok? Porque si centramos solamente en creyentes, dice la Biblia en Santiago capítulo 4 que aún los demonios también y tiemblan. Entonces, todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. Pero todos deben de tener algo en común, que es haber nacido de nuevo. Esa es la entrada para ser parte de la iglesia. No ser solamente simpatizantes, no solamente ser parte del número de una iglesia, no, sino ser verdaderos discípulos que hagan la iglesia. ¿Estás conmigo? Ok, entonces nosotros somos la iglesia, pero debemos de vivir como la iglesia. Y el cuadro principal que nosotros tenemos para aprender el margen es el libro de los Hechos. El libro de los Hechos marca el inicio de la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva, lo que marca el libro de los Hechos es nuestro prototipo. Es la manera, ahí nos enseña la manera cómo vivió, cómo se desarrolló, lo que hicieron, los milagros, aún cómo vivieron en medio de la persecución. Aquí enseña todo el libro de los Hechos. ¿Tú quieres conocer la vida de la iglesia? Lee todo el libro de los Hechos. Ahora también el apóstol Pablo también da referencias de cómo era la vida de la iglesia. ¿Sabes? Nosotros hemos centrado la vida de la iglesia en este lugar, y la vida de la iglesia no se desarrolla en este lugar. La vida de la iglesia se desarrolla afuera. Siempre vamos a ver en el libro de los Hechos a la iglesia predicando el evangelio afuera, no dentro. ¿Estás conmigo? Entonces, si queremos nosotros tener la bendición que la iglesia primitiva tenía, tenemos que vivir. Gracias por el entusiasmo. Mira, la iglesia primitiva era súper bendecida. No, súper no, mega bendecida. Había milagros. Y no solamente a través de los apóstoles, no. La iglesia completa, ¿sí?, podía manifestar ese poder de Jesucristo a través de los milagros. La iglesia primitiva, ponme atención, crecía de una manera sorprendente. Había un crecimiento sorprendente, pero también la iglesia primitiva crecía en lo más importante, que son los discípulos.
Tú puedes ver un sinfín de referencias en la escritura del libro de los Hechos, cómo la iglesia avanzó a tal manera, a pasos agigantados, que hasta el día de hoy podemos ver el resultado de la vida de la iglesia primitiva. Nosotros somos el resultado, ponme atención, somos el resultado de la iglesia primitiva, de una iglesia que entendía la manera en que debían de vivir. Ahora el asunto, estamos viviendo tiempos donde se ha dejado de vivir como iglesia. Hemos dejado de vivir como iglesia. Solamente nos hemos basado a centrarnos a nuestra vida aquí dentro y afuera no. Un hombre en los tiempos pasados tenía un grupo de discípulos y les dice: los voy a enviar a las ciudades, los voy a enviar a las aldeas. Y le preguntan, maestro, le preguntan a este hombre: maestro, ¿y qué les vamos a predicar? Y le dijo este hombre: mira, ustedes predíquenles, y si es necesario, utilicen palabras. Porque la mayor predicación no son las palabras, sino el ejemplo, el testimonio. La iglesia primitiva en realidad tenía otro concepto de lo que era la vida de la iglesia. Si usted ve los creyentes o los cristianos, porque un discípulo no piensa así, pero los creyentes o los cristianos nada más se enfocan en los días que tienen reunión y es suficiente. Cuando en el libro de los Hechos habla tanto de cómo compartían el pan en las casas, hacían oraciones, eran edificados a través de la doctrina de los apóstoles y también iban a los templos. O sea, era una vida más amplia de la que nosotros ahora tenemos como creyentes, ¿cierto o no? Entonces tenemos que cambiar el chip acá y acá. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Levante la mano. ¿Cuántos quisieran ver un milagro poderoso? Nosotros somos un milagro porque somos el resultado de gente que vivía los principios de la iglesia. Tenían otros principios, tenían otra forma de vivir. Por eso estamos aquí, ¿cierto o no? Y eso es lo que necesitamos ahora que redescubrir. Mira, cuando la iglesia primitiva surgió en un momento de donde había sentido religioso había. Por ejemplo, te voy a explicar poquito. El contexto religioso que rodeaba la iglesia primitiva era este. Existían tres grupos importantes. Cuando se originó la iglesia ya había tres grupos religiosos importantes. Lo primero, los fariseos. Diga conmigo, fariseos. Los fariseos, usted lo ve en la Biblia cuando Jesús lo atacaban, inclusive lo quisieron matar. Los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Anota esto, por favor. Los fariseos eran un grupo de personas que lo único que buscaban eran cumplir estrictas normas. Era un grupo de personas que buscaba cumplir estrictas normas. Ellos miraban mucho lo que eran las cuestiones ceremoniales. Ellos se enfocaban, de hecho, tú ves a los fariseos exhortando o llamándole la atención a Jesús porque no se lavaban las manos, porque no limpiaba el vaso o el plato. ¿Sí lo ven? ¿Verdad? Esos eran los fariseos. Era gente que trataba de vivir de una manera muy estricta, cumpliendo normas. Y Jesús siempre se opuso a ese tipo de vida. Siempre tuvo una lucha, una pelea con los fariseos. De hecho, Jesús les llamó generación. ¿A quiénes? A los fariseos. Muy bien. El segundo grupo que existía en ese tiempo, en el surgimiento de la iglesia, estaba el grupo de los saduceos. Saduceos, diga conmigo, saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran los que estaban en contra de las enseñanzas de los fariseos. Si era lo opuesto. Los fariseos eran estrictos en cumplimiento de ceremonia y de normas. Los saduceos estaban en contra, iban en contra de todo lo que era estricto en cuanto a las ceremonias. Pero también los saduceos negaban la vida futura. Y los saduceos no creían en la existencia de ángeles y espíritus.
era un grupo también que estaba dentro del círculo del mover cuando surge la iglesia. Y el tercer grupo, anótalo por favor, esenios. Y pastor, ¿por qué me cuenta esto? Porque es importante para entender en qué momento surgió la iglesia. Diga conmigo, esenios. Los esenios, ¿quiénes eran? Era un grupo pequeño de monjes. Vivían en el celibato, eran muy místicos, pero eran muy caritativos y hospitalarios. Ellos eran los esenios. Tres grupos importantes religiosos que ya estaban en el surgimiento de la iglesia. Imagínate, y ahora en el día del Pentecostés vemos el nacimiento de la iglesia de Jesús. En medio de esos tres, ahora, no solamente eran ese círculo, no, recuerda también estaban los romanos. Los romanos también tenían sus creencias, que normalmente se les conocía como el mundo pagano. Ellos tenían, anota esto por favor, Roma tenía al dios Júpiter. Roma era muy dada al culto a los ídolos, al desenfrene moral, los romanos. Y es ahí donde surge la iglesia. Imagínate toda la clase de oposición que tenía. Pero ahí era donde Dios manifestó su poder y su gloria a través de un grupo de 120 que comenzaron siendo la iglesia. ¿Cuántos? ¿Dónde comenzaron? En el aposento, en una casa. No inició en un culto de avivamiento así como los que hoy vemos. No nació en un concierto de tal grupo famoso. Nació en una casa, orando, pidiendo que viniera el cumplimiento que Jesús les dijo, que vendría el poder del Espíritu Santo y serían testigos para ir a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último. No, hoy en día si no hay un concierto, si no hay algo especial en la iglesia, nada. La iglesia primitiva no dependía de ese tipo de asuntos o de eventos como los que hoy en día nosotros tenemos. Ahora, no estoy diciendo que son malos, no. Pero el problema es que como iglesia hemos centrado nuestra vida en seminarios, hemos centrado nuestra vida en conciertos, hemos centrado nuestra vida en ese tipo de actividades y no era así. De hecho, la iglesia primitiva no tenía la influencia que hoy en día tiene la iglesia. No tenía influencia financiera. No tenía poder económico la iglesia primitiva. No tenía influencia o poder político. No tenía. Porque vemos a Pedro, después de predicar, lo vemos en la cárcel. Pero vemos a un grupo de personas orando, ¿en dónde? En una casa. Y esa oración hizo que las puertas de la cárcel se abrieran de par en par y Pedro saliera. O sea, no tenían ese tipo de poder, pero tenían el poder del Espíritu Santo. O sea, mira qué diferencia. Y nosotros tenemos que volver a eso, a buscar más ese poder, esa influencia de parte del Espíritu Santo. Sí, hermanos, les repito, no estoy diciendo que sean mal los eventos o que estén mal o que no vaya, pero la vida de la iglesia no se desarrolló así. Y si la iglesia primitiva encontró esa parte de Dios, ese propósito de Dios, nosotros tenemos que direccionarnos a ese propósito en las casas. Pero hoy en día tenemos una mentalidad que nos impide. Hemos limitado la vida de la iglesia solamente a 4 paredes, aquí, hermanos. Y no, allá afuera es donde está la verdadera necesidad. Sí, hermano, en las casas de vida. ¿Por qué trabajamos en casas de vida? Porque así lo hacía la iglesia primitiva. Así era como funcionaba, así era como alcanzaron a sus familias, así es como alcanzaron su entorno. Por eso Jesús les dice en Hechos capítulo 1 versículo 8: y recibiréis poder, ya se lo dije. Pero ¿para qué era ese poder? Para ser testigos. Un testigo es aquel que puede hablar de un acontecimiento el cual él miró, palpó. ¿Estás de acuerdo? Entonces,
ellos, dice, ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo y van a dar testimonio. ¿De quién? De Jesús. De Jesús. Y entonces la iglesia no estaba metido, enclaustrado en cuatro paredes. No, la iglesia entendió que tenían que salir, que su desarrollo de vida era afuera. El testimonio es afuera, no adentro. Porque adentro todos somos santos, 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 aleluya. No, aquí todos son santos, pero afuera no, aquí todos hasta en lenguas hablamos, pero afuera, ¿qué dirá el vecino de nosotros? ¿Qué dirá nuestra familia? ¿Mirarán que somos la iglesia y que vivimos como la iglesia? Ay, ay, ay. Y muchos así como que por eso es importante aprender a cómo vivir como la iglesia, porque hemos caído en un error. Y aquí somos muy bien portados, y aquí somos muy buenos para hacer todo lo que se hace o sabemos, hemos aprendido, pero afuera no sabemos cómo comportarnos como iglesia. Eso es una gran responsabilidad. La iglesia salió a dar testimonio, a ser ejemplo de lo que era vivir ahora en Cristo Jesús. Pablo dice, ¿cómo conocerán si no hay quien les predique? ¿Cómo conocerán si no hay quien les hable? Y por eso dice la escritura en Isaías y Romanos capítulo 10 lo menciona, dice, por eso son hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Por eso el Señor dice, ustedes serán testimonios, ustedes irán, sus pies los llevarán a dar testimonio con palabras, no más que con palabras, con nuestro propio estilo de vida. ¿Cuántos quieren que su familia conozca al Señor? No necesitamos ser predicadores, solamente necesitamos ser buenos discípulos. Un verdadero discípulo sabe dar un buen testimonio, porque es entendido en lo que Dios quiere hacer en su vida. Entonces la iglesia primitiva tenía ese gran entendimiento, tuvo esa gran revelación. Iglesia, tenemos que resetear nuestra mente, nuestro corazón, y pensar que la vida de la iglesia no se desarrolla aquí, se desarrolla afuera, porque los que necesitan están allá afuera. ¿Cuántos dicen amén? Los que necesitan están allá. El enfermo, el borracho, el drogadicto, allá están, hermanos. Los idólatras, allá están. Yo les decía hace rato como ayer, hermanos, la gente celebrando el muerto, la gente celebrando, adorando a ídolos, y la iglesia encerrada en un cultito. Y la iglesia dice, no, es que aquí evadiendo responsabilidades que el Señor nos dejó en su palabra. Sí, porque todos somos la iglesia. No nada más yo, porque usted puede decir, usted es el pastor. Sí, pero todos somos la iglesia. ¿Quién le va a predicar a esa gente que está perdida? ¿Quién le va a predicar? ¿Quién le va a mostrar el amor de Jesús a los que están rendidos a los ídolos, los que están rendidos a la muerte? ¿Quién les va a mostrar el amor, la gracia de Dios, sino nosotros? Dile al que está a tu lado, tú eres el indicado para mostrar el amor de Dios. No, y veo muchos así como que no, usted y yo somos los indicados porque somos la iglesia. ¿Está conmigo? Entonces la iglesia predicaba. La iglesia primitiva predicaba. La iglesia primitiva oraba por enfermos. La iglesia primitiva padecía por el nombre de Cristo. Léalo el libro de los Hechos. Yo le invito a que lo lea en su casa. La iglesia tenía otra forma de vida, hermanos. A la iglesia primitiva no le importaba, hermanos, qué situación les rodeaba. Ellos lo único que querían era reflejar el carácter de Cristo. Si hoy en día tenemos un problemita, una uña enterrada, ya no queremos, hermano. Ay, pobre de mí, decimos. Ay, ¿quién va a orar por mí? Pobrecito, soy una ovejita aquí yo solito. Hermano, no, aquí no pasa, aquí no. Hay en otras iglesias sí. Hermanos, la iglesia primitiva padecía tribulación por causa del nombre de Jesús.
no les importaba su vida, hermanos. Ellos estaban dispuestos a morir por la causa de Cristo. ¿Cuántos mártires no vemos, hermanos? El primero, Esteban. Esteban significa corona. Vemos al primer mártir, hermanos, padeciendo por el nombre de Jesús. Y no le importó. Y él dice que comienza, hermanos, a dar testimonio desde Adán hasta Jesús. Dio testimonio del Hijo de Dios. Y al final murió, pero dice que miró la gloria de Dios. Era otro calibre, hermanos, de corazón. Vemos creyentes, Pablo, Silas, Bernabé. Vemos a gente, hermanos, que fueron impactados por el mensaje del evangelio y entendieron que ahora ellos tenían esa asignación, que ahora ellos eran los mensajeros, los embajadores, los ciudadanos del reino de Dios en la tierra. Entendieron, cambiaron su forma de pensar. No era una mentalidad religiosa, no era una mentalidad de templo, era una mentalidad de reino. Salían, hermanos, y predicaban. Wow. Y eso es lo que debemos de llegar nosotros, si queremos cumplir el propósito de Dios como iglesia. Tenemos que pensar como la iglesia pensaba. Sí. Mira, vamos a leer algunos pasajes. Ve conmigo, por favor, Mateo 28. ¿Cuál era el estilo de vida? ¿Qué hacía la iglesia primitiva? ¿Cuál era su misión? Hay tantas preguntas, ¿verdad? Pero mira, Mateo capítulo 28, versículo 16. Aquí vamos a encontrar algo importante para entender primero el propósito de la iglesia. Dice así, versículo 16: pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos, dos tipos de personas. Siempre, hermanos, en la iglesia va a haber ese dos tipos de personas: los que le adoran y los que dudan. Sí. ¿Sabes? Jesús mencionó muchas veces, hay muchos ejemplos de cómo siempre va a haber dos tipos de personas. Por ejemplo, el trigo y la cizaña. Dice que tienen que crecer juntos. Ahí están. Siempre vamos a ver Marta y María, una afanada y la otra a los pies de Jesús. Simón el fariseo y la mujer pecadora que se le menciona en el libro de Lucas. Dos tipos de personas. Aquí vemos dos tipos de personas: los que le adoran y los que dudan. Los que le adoran son los que han tenido un encuentro genuino con la persona de Jesús. Alguien publicó esta semana en su muro, en su cuenta de Facebook, y pone: ¿por qué un cristiano no crece espiritualmente? Y no falta toda la gente, pues un sinfín de comentarios. Y yo le decía al pastor Iván: ¿le pongo o no le pongo? Le digo: ¿le escribo o no le escribo? Sí, dije, le voy a poner algo. ¿Por qué creo que el cristiano no crece espiritualmente? Y le puse: el cristiano no crece espiritualmente simplemente porque creo que no es cristiano. Porque el que tiene a Cristo crece. El que tiene a Cristo da fruto. Porque te he puesto para que lleves fruto y ese fruto permanezca. Así es que todo aquel que se dice cristiano tiene que crecer. Pero dice: bueno, está bien. Dije: va, nomás le puse ese comentario. Unos le adoran. ¿Quiénes le adoran? Los que han tenido ese encuentro con Jesús. Y si usted ha tenido un encuentro con Jesús, usted no puede quedarse callado. Cuando usted tiene un verdadero encuentro con Jesús, usted no puede estar estancado. Usted no puede estar quieto. Usted es movido a adorarle, es movido a compartirle al necesitado, es movido a extender las manos, no para recibir, sino para dar.
Pero dice la Biblia que hay otros que ¿qué? Que dudaban. ¿Cuántos no habrá aquí? Hágale que está sola así de. ¿Cuántos no dudan, hermano? Esta iglesia tiene que llegar a tal nivel de que todos crean, que todos estén plenamente convencidos del poder de Jesús. Porque cuando usted esté convencido, va a ser fácil que otros crean a través de usted. Sí. Cuando usted está convencido, es fácil, porque eso es lo que la gente quiere ver en nosotros. La convicción que tenemos ahora en Jesús. Ahora mira, sigue más adelante, dice, versículo 18: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí está la clave. Por tanto, aquí viene la clave, aquí está la vida de la iglesia. Por tanto, id y haced, diga conmigo, id. Más fuerte, id. No, hágale así conmigo, id. Ahora, la palabra id no es si quieres, hay cuando tengas tiempo, hay cuando te saques la lotería. No, la palabra ir es algo imperativo. Tienes que ir. Eres discípulo, eres la iglesia, tienes que ir. Pero parece ser que muchos dicen: no, esa parte no me gusta. Que vayan otros. Dice ir. Ahí empieza la vida de la iglesia. La vida de la iglesia se desarrolla yendo. ¿A dónde? A predicar, a ser discípulos. Nosotros no ganamos almas, nosotros hacemos discípulos. Una cosa es ganar almas, ¿sí? Otra cosa es hacer número, otra cosa es hacer discípulos. Jesús sí, vamos a ganarlas, no quiero que me malinterprete, vamos a ganarlas. Pero nuestro fin no solamente es ganarlas, es hacerlas discípulos. Porque muchos ganan almas, ¿sí? Solamente ¿para qué? Para ellos decir: ya me voy al cielo. El discípulo no gana almas con eso. El discípulo gana almas con el fin de no solamente él se va al cielo, sino que también direcciona a otros al cielo. Por eso Jesús dice: vayan y hagan discípulos. Entonces la vida de la iglesia primitiva era eso. Iban y predicaban y hacían discípulos. Por eso la Biblia enseña en el libro de los Hechos que grandes multitudes y muchos discípulos se añadían. El Señor añadía cada día a los que habían de ser. Era diferente la vida de la iglesia. Ahora la pregunta es: ¿cuántos están yendo y están haciendo discípulos? Ahí está la pregunta. Para saber si estamos viviendo como iglesia, ¿cuántos en este lugar en realidad, para empezar, son discípulos? ¿Por qué? Porque solamente un discípulo puede hacer otro discípulo. Un león cuando se junta con la leona, ¿qué tiene? No puede tener burros, no puede tener caballos, tiene que tener leoncillos. Un elefante, vamos, ayúdeme. Un elefante. ¿Por qué? Porque es la naturaleza, ¿no? Un gatito no va a tener un cocodrilo, va a tener gatitos. Un pájaro, un pajarito. Un cotorro, un cotorrito. Ah, muy bien, sí sabe. Un discípulo. A ver, ¿por qué está tan serio? Un discípulo. ¿Cuántos están haciendo discípulos? ¿Ve? ¿Cómo estamos lejos de vivir como vivía la iglesia? Por eso necesitamos aprender a vivir, a ser como la iglesia. Levanta tu mano y di: Señor Jesús, enséñame a ser la iglesia. Porque la iglesia, ¿qué hace? Gana, hace discípulos. Ahora mira lo que dice: vayan, hagan discípulos
a todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mira, aquí viene lo importante. Enséñeles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ok, la iglesia, la vida de la iglesia, ¿cuál es? Ir a ser discípulos, bautizar y enseñar a que guarden todas las cosas que Él mandó. Anótelo. A ver, líder, ¿no está anotando? Libretita. Esa es la vida de la iglesia. Es lo que le encomendó Jesús a sus discípulos. Y eso fue lo que se desarrolló en el libro de los Hechos. Iban, hacían discípulos, los bautizaban y les enseñaban. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir a ser discípulos, bautizarlos y enseñarles. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer ahora como iglesia. Ahora la pregunta ¿es gravoso esto que nos pide el Señor? ¿Es gravoso? ¿Y por qué no lo hacemos? Si no es gravoso, ¿por qué no salimos? Si no es gravoso, hermanos, ¿por qué estamos estancados? ¿Sabe? Cuando usted sabe lo que Cristo hizo por usted, póngame atención, cuando usted sabe lo que Cristo hizo por usted, nunca el vivir en Cristo será un fastidio, será un privilegio. Nunca vivir para Cristo, cuando tú sabes la magnitud de lo que Cristo hizo por ti, nunca, hermanos, nunca el vivir para Cristo, el hacer el trabajo de Cristo que nos encomendó, va a ser fastidioso, nunca va a ser una carga, al contrario, es un privilegio. Pero parece ser que muchos hermanos, muchos así piensan. Ay, qué pesado, ay, qué fastidio otra vez ir a la casa de vida y evangelizar. Ay, otra vez ir a dar de comida a los hospitales. Ay, otra vez tenemos que aportar en la caja del reino, ¿o cómo se llama? ¿Cómo? Sembradores del reino, para que vayan a la ranchería. Ay, que les dé el gobierno. Ay, que les dé, ay, qué cansado. Hay gente que así piensa. ¿Usted cree que esa era la mentalidad de la iglesia? No. Ay, ¿y cuándo me van a dar a mí? Pobre de mí, pobrecito de mí. Hay gente que así piensa. ¿Cuándo me van a dar a mí? Es que cuando tú vives como iglesia, no estiras la mano para recibir, estiras la mano para dar. Esa es la iglesia. Iban, hacían discípulos, los bautizaban y les enseñaban. Eso es lo que debemos de vivir como iglesia. Ahora, mira conmigo esto, por favor. Hechos capítulo 2. Si es el presidente, no estoy. Hechos capítulo 2. Ve conmigo, por favor. Ya vamos en lo más sabroso de esto. Vamos a cambiar nuestra forma de pensar, amada iglesia. Sí, porque tenemos mucho trabajo. Hay almas que necesitan conocer a Jesús. Mira lo que dice Hechos 2:42. Mira la vida de la iglesia. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina. ¿Qué les dijo Jesús? Enséñenles todas las cosas. Entonces, ¿qué hacían los discípulos o los apóstoles? Les enseñaban. Por eso la iglesia perseveraba en las enseñanzas de los apóstoles. Lo que Jesús les enseñó a ellos, ellos los enseñaban a la iglesia. Fíjate cómo vivía la iglesia. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Segundo, en la comunión. En las casas de vida, ¿qué hacen? Comparten la doctrina, ¿cierto o no? Comparten palabra. A ver, levanten la mano los que van a casas de vida. Muy bien.
comparten la palabra, ganan almas, invitan, pero también tienen comunión unos con los otros. ¿De qué está hablando? De coinonía, amistad entre hermanos. Mirad cuán bello y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Doctrina, palabra, enseñanzas de Jesús, pero también amistad entre los hermanos. Y mira lo que dice el versículo 40, dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Aprendía la palabra, tenía comunión, partían el pan entre ellos, pero hacían oraciones. ¿Aquí qué se hace antes de empezar? Oramos. En las casas de vida, ¿qué se hace? Oramos, porque esa es la vida de la iglesia. La iglesia oraba, hermanos, y oraba, no oraba oraba con ese fervor, llenos del Espíritu Santo, hermanos. Tan era la potencia que dice que hasta el estruendo del cielo vino. Y la gente quedó maravillada, asombrada, porque fue tan fuerte la oración. La iglesia, hermanos, tiene que estar conectada a través de la oración con Dios. Ora, porque esa es la vida de la iglesia. Ve al versículo 46. Mira lo que dice. Y perseveraban otra vez. ¿Cómo era la iglesia? ¿Cómo era la iglesia? Fíjate en los dos versículos 42 y 46. Perseveraban, perseverante, constante, caminaba sin temor. Podemos decir mucho en cuanto a la perseverancia. Es decir, no se desanimaban, hermanos. Ellos tenían un objetivo claro: perseverar, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Qué necesitamos tú y yo para vivir como iglesia? Perseverar en la oración, perseverar en la palabra, perseverar en la amistad, perseverar en la adoración, perseverar en los tiempos difíciles, perseverar en las crisis, perseverar. Esa es la vida de la iglesia. Perseverar, hermanos. No aflojar, sino caminar empujando hacia adelante. Eso significa perseverar, empujar con fuerza hasta adelante. Hay momentos difíciles, sí, pero la iglesia perseveraba en las luchas y en las pruebas. Dice el canto, la iglesia sigue caminando. Entonces, cuando tengas luchas, acuérdate, número uno, tú eres parte de la iglesia. Tú eres hijo de Dios. Tú eres ciudadano del reino de los cielos. Cuando venga la lucha y cuando el diablo te quiera detener, cuando las crisis te quieran detener, ¿qué vas a hacer? Perseverar, empujar con fuerza hacia adelante. No, diga conmigo, empujar con fuerza hacia adelante. Y muchos, con fuerza hasta adelante, ay, qué flojera. No, diga conmigo, empujar con fuerza hacia adelante. El diablo quiere detener tu vida espiritual. El diablo quiere estorbar los planes a través de las crisis, de los problemas, de crisis económicas en tu matrimonio, con tus hijos. Él utiliza muchos recursos, muchos métodos. Pero escúcheme bien, la iglesia, la que vive como iglesia, no sabe dar pasos atrás. La iglesia, que es la iglesia confiada en Cristo, no sabe dar vuelta atrás, sino que persevera hacia adelante. Los dos versículos se perseveraban en oración, unánimes, en amistad. Mira, cada día perseveraban, no solamente en las casas, sino también en los templos. Wow, en las casas y en los templos. Diga conmigo, en las casas y en los templos. Una vez más, en la casa y en el templo. Wow. Tener esa fuerza de empuje, hermanos. Dice, versículo 46, y partiendo el pan en las casas. Templo y casa, templo y casa. ¿Cómo debe de ser la vida de la iglesia? Templo y casa, perseverando, oración, unanimidad, amistad, coinonía, partimiento del pan. Aquí viene, en esos dos versículos encontramos la vida de la iglesia. Y mira, comían juntos con alegría y sencillez. Wow, escúchame bien.
El asunto en el reino, la iglesia no es cuestión de dimensión. ¿Estás conmigo? En la iglesia, en el reino, la iglesia no es cuestión de tamaño. No, es cuestión de corazón. Diga conmigo, es cuestión de corazón. Ponga su mano aquí, ponga, es cuestión de corazón. Dice que ellos todo lo que hacían lo hacían con sencillez, humildad. ¿Tendremos nosotros ese corazón, hermanos, como el de la iglesia primitiva? ¿O tendremos un corazón ya contaminado, corrompido, donde hay división entre los hermanos, donde hay críticas? Recuerda lo que dijo Jesús: un reino dividido no prospera. Un reino dividido, a mí me enseña la Biblia que esta iglesia no tenía nada de división. Estaban conectados en una humildad, hermanos, en una alegría, pero en el corazón. Así es que la iglesia no es cuestión de el templo más bonito. La iglesia no es cuestión de los músicos más virtuosos. La iglesia no es cuestión de a ver quién tiene más likes en Facebook, o quién tiene esto, quién tiene más alcance, o quién es más famoso, el predicador, el apóstol y todo eso que hoy vemos en día. No, la iglesia no es eso. La iglesia se basa en el corazón, en la humildad, en la sencillez que tenían, hermano. Wow. ¿Ve cómo la iglesia poco a poco se ha ido? De repente a mí me dicen: ¿y cuántos son en tu iglesia? Es decir, ¿será importante cuántos son? Si son más de 1000, ¿y si no qué? ¿Dejamos de ser la iglesia? No. Pero muchos se enfocan en eso. Hay gente que viene y mira y dice: ¿y dónde está la iglesia? En Topo Chico. Ay, no, yo soy de la Pipiris Nice. Si yo al Topo no voy. Hay gente que sí dice: ¿dónde está la iglesia? Como que se imagina que si entran van a encontrar acá una bandota de cholos, ¿verdad? Dice: ay, está muy feo, yo voy mejor a la iglesia de allá porque... ¿Y quién es tu pastor? Dice, ¿verdad? Y sabe hablar bien, porque mi pastor es teólogo, doctor y no sé qué. No, pues mi pastor muy apenas sabe hablar. Dice: andábanos. Pero la Biblia dice que los apóstoles los reconocían que eran sin letras y del vulgo. Sin letras y del vulgo. Pero la gente miraba que ellos habían andado con Jesús. ¿Qué es lo más importante? Tener letra, conocimiento, un templo bonito, un grupo espectacular, un sonido espectacular. O que la gente voltee y mira: esa iglesia en Topo Chico seguramente anda con Jesús. El testimonio, los milagros, lo que se está mirando, la transformación de las familias. Dile a la persona que tienes a tu lado que la gente vea que tú andas con Jesús. No, mira mi carro más pipiris nice que traigo. Pipiris nice, dice hasta el claxon dice pipiris nice. ¿Qué es eso? Lo importante de la iglesia primitiva era el corazón, porque su corazón estaba tocado, era gobernado por Jesús. Gracias por el amén, amada iglesia. Que nuestro corazón sea así, hermanos, sencillo y humilde. Humilde, hermanos. Eso fue lo que hizo que la iglesia traspasara todo límite, el límite social, hermanos. Vemos a la iglesia entrando, sí, traspasaron límites, barreras. ¿Por qué? Porque tenía un corazón diferente. Entonces tenemos que trabajar acá. ¿Cierto o no? Queremos ser la iglesia, hay que trabajar acá. Ve conmigo a Romanos, por favor. Romanos capítulo 16. Versículo 5.
Mira, ¿dónde se desarrollaba la iglesia? Ya vimos cómo vivían. Era una iglesia perseverante, una iglesia que empujaba con fuerza hacia adelante. Oraban, ayunaban, compartían la palabra, lo que Jesús había dejado como legado, sus enseñanzas. Versículo 5 dice: saludad también ¿a quién? A la iglesia. ¿de qué? ¿De qué? ¿Dónde estaba la iglesia? En casa, en casa. Ahí estaba la iglesia. El concepto de iglesia no se centraba en edificios, sino en personas. Ve conmigo a 1 Corintios, por favor, capítulo 16. ¿Por qué en las casas, hermano? Porque es en las casas donde podemos alcanzar más familias. En las casas por eso nosotros tenemos casas de vida. Porque en cada casa, hermanos, lo que buscamos es alcanzar a los que viven alrededor, a nuestro núcleo. Es lo que buscamos. ¿Cuántos de ustedes fueron alcanzados en una casa de vida? Levante la mano. 1, 2, 3. ¿Quién más ha sido alcanzado? 4. ¿Quién más fue alcanzado en una casa? El pastor. Yo fui alcanzado en un grupo familiar, una casa. Yo fui alcanzado en un grupo. Mis abuelos tenían su grupito, mis abuelitos. Y ahí iban hermanos, se reunían y hacían eso, lo de la iglesia. Y ahí, hermanos, una persona que necesitaba ser restaurado, que traía el mundo todo hecho para sin ningún lado, ahí en una casa, hermanos, fue donde yo miré a Jesús. Fue donde fui impactado por el mensaje de Jesús. Entonces mira lo que dice, capítulo 16, versículo 19. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, ¿qué dice? Con la iglesia que está. ¿Dónde estaba la iglesia? ¿Y dónde nos centramos nosotros? En el templo. No. Por eso es importante que todos asistan a una casa de vida, que todos estén integrados en un grupo de casas de vida. Es importante, porque la iglesia primitiva lo hacía, nosotros también lo hacemos, porque es ahí donde vamos a mirar los milagros. Sí, es ahí donde se les va a predicar el evangelio a los perdidos. Es ahí, hermanos, en las casas. Pablo manda carta, le dice: salúdame a la iglesia que está en tu casa. Si tú no vas o no asistes a una casa de vida, al terminar este servicio, acércate a alguno de los líderes. Ellos te podrán orientar. Desde ahora en adelante quitamos el chip de que la iglesia se centra en el templo y ahora ponemos un chip. Haga así conmigo, pongo un nuevo chip. Prográmese, porque nos hace falta, ¿verdad? Es más, otra van a hacer. Pero diga: hoy me programo. La vida de la iglesia está en las casas, afuera. Así va a ser, porque queremos vivir como la iglesia primitiva. Amén. Ahora, pastor, ¿con eso qué me está diciendo? ¿Que ya no venga al templo? No, no te estoy diciendo eso. Porque los que hemos sido alcanzados por Cristo y tenemos una mentalidad de discípulo, sabemos que venimos aquí a ser instruidos y venimos aquí a agradecer y adorar a Dios. A eso venimos, ¿cierto o no? A eso venimos. Aquí también nos equipan, ¿sí? Aquí también te entrenamos, te damos los recursos, la palabra, ¿verdad? Y sales, y entonces sí, con tu grupo, con tu líder, los Timoteos, con su gente, ¿qué hacen? En las casas. ¿Tú crees que no sería diferente esta iglesia ya? Wow. Sí, porque los domingos sería el resultado del trabajo de la iglesia afuera. ¿Sí me explico? ¿Está conmigo? Si pensamos como la iglesia primitiva, ya dejamos de pensar en el templo y de pensar en que ay, ¿quién me va a ayudar con mi necesidad? Y ay, que alguien ore por mí. Y ay, que si dejamos esa mentalidad, vamos a sacarla afuera. Ponemos la mentalidad de la verdadera iglesia. Sabemos que es afuera. Dios se ocupa de nuestras necesidades. Dios tiene cuidado de los que le aman. ¿Cierto o no?
Dios tiene cuidado de sus hijos. ¿Qué me preocupo? Yo voy a cumplir el mandato: id, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles. Tan tan. Y el domingo, los domingos serán gloriosos. ¿Por qué? Porque como trabajaste como la iglesia, cumpliste el mandato de Jesús, el domingo te vienes con tu gente. ¿Qué haces aquí? Orar con pena, cantar con pena. No, aquí se viene y se adora, se alaba, se agradece y se recibe por la gracia de Dios una palabra, y uno dice: wow, puedo seguir adelante, puedo perseverar. Qué diferente, ¿cierto o no? Pero ¿qué pensamos? Ay, que ya venga el domingo para que el Señor me arregle, porque ya ando todo descuanchinflado. Así piensa lo que no es iglesia. No, la iglesia de Jesús sabe que Él es el pastor y que nada nos faltará. Diga conmigo: Jesús es mi pastor. Es más, diga estas palabras: Jesús es mi buen pastor y nada me faltará. Ahora diga conmigo: Víctor Segura aquí es mi pastor y todo me faltará. Porque el buen pastor, el príncipe de los pastores, yo te puedo fallar. Yo te puedo fallar, pero el que está arriba ha prometido estar contigo todos los días, no dejarte ni desampararte. Y con esas promesas, ¿qué nos preocupamos? ¿No cree que estaríamos mejor trabajando afuera? Denle un aplauso al Señor entonces, por favor. ¡Aleluya! Ahora nota esto: la iglesia primitiva fue eficaz. Número uno, ¿por qué fue eficaz? La iglesia primitiva fue eficaz en su vida. ¿Por qué? Número uno, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso les hice el comentario hace un momento. Es aquí, hermanos, donde desarrollamos esa intimidad con Dios. En su casa, en los secretos, cierra la puerta y adorando a Dios. Ahí es donde somos llenos del Espíritu Santo. La iglesia no caminaba en sus propias fuerzas. La iglesia estaba asociada íntimamente con la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue lo que vino a decirles: órale, mi iglesia, salgan. No podían hasta que tuvieron una visitación poderosa del Espíritu. Iglesia, necesitamos buscar la llenura del Espíritu Santo. Sí, hermanos, es de vida o de muerte, sí. Porque si dejamos de buscar al Espíritu Santo, podemos estar en la iglesia, pero no vivir como en la iglesia. Apocalipsis dice: ustedes dicen que viven, pero están muertos. ¿Sí lo ha leído en el mensaje de las iglesias? En Apocalipsis capítulo 3 dice: ustedes dicen que viven, pero están muertos. ¿Sabes por qué se muere? Porque dejan de buscar al Espíritu Santo. Jesús dijo: ya no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, que los ayudará y los guiará a toda justicia y toda verdad. El Espíritu de Dios. Wow. Entonces por eso era eficaz la iglesia. Su vida como iglesia era eficaz porque era una comunión, una amistad profunda con el Espíritu. Número dos, la iglesia primitiva era eficaz porque vivía en unidad. Vivía en unidad. ¿Cómo vivía? En unidad. Sí, hermanos. ¿Somos diferentes? Sí. ¿Tenemos gustos diferentes? Sí. Yo pienso diferente quizás muchos de ustedes. Sí. Pero hermanos, como yo tengo una mentalidad de reino, de discípulo, entiendo que aunque seamos diferentes, somos uno en Cristo Jesús. Pablo dice: somos muchos, pero todos somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Y qué pasa a veces, hermanos? Hay esas divisiones. Ay, es que el hermano, mira cómo danza, y yo no, y a mí me gusta más tranquilito. Bueno, ¿y eso qué? Ay, es que el hermano grita y yo no grito, yo soy más tranquilo. Yo le pido a Dios tranquilito. ¿Y eso qué? ¿Eso me va a hacer que yo me divida de mi hermano? Es que él habla en lenguas y yo no hablo en lenguas, yo mejor tranquilo. ¿Y eso me va a dividir? Somos diferentes, totalmente diferentes.
pero somos uno en Cristo. Jesús dijo: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Por eso la vida de la iglesia fue eficaz, porque eran llenos del Espíritu y eran uno. Dile al que está a tu lado: somos uno en Cristo Jesús. Ahora entiendes por qué Pablo dice: si uno se duele, todos se duelen. Si uno llora, no, pero ¿qué pasa? Cuando llora aquel, dice que bueno, algo ha de haber hecho el hermano, ándele para que se le quite, para que aprenda. Pastor, ¿lo ha escuchado? Sí. Entre hermanos, ándele esa iglesia, ándele, algo ha de estar tratando Dios. En vez de que digan: vamos a orar por la iglesia hermana de tal lugar, vamos a orar por los hermanos de tal lugar. ¿Me explico? Unidad, hermanos, conexión en el mismo propósito, conexión con el mismo amor de Jesús. Si uno llora, todos lloran. Si uno se goza, eso es unidad. Pero ¿qué pasa? Llega el hermano gozoso porque Dios le bendijo con un carro. ¿Y qué digo? Mira, envidia. Empieza, no, mira, el hermano sangrón, ay sí, ya llegó con su carro nuevo. ¿Quién sabe cómo le ha de haber hecho? ¿Usted cree que eso es unidad? ¿Usted cree que eso es unidad? Gloria a Dios que Dios bendijo a mi hermano. Gloria a Dios que Dios le dio un carro, que le dio algo mejor. Gloria a Dios. Y llega, hermano, gloria a Dios, lo felicito. No, pero llegan y dicen: pues al rato lo voy a querer ver, hermano. La iglesia era eficaz en su vida porque tenían todas las cosas en común. ¿No dice así? ¿Tenía alguien necesidad? ¿Qué hacían? Vamos a ayudar a nuestro hermano. Pero hoy en día, ¿qué pasa? No, que se rasque el solito. A ver cómo le hace. Que ayune y que ore, mire, que pague el precio. No, aquí no pasa. No, aquí no. Dile al que está a tu lado: no os hagáis. Dile: no os hagáis, por favor. No, hermanos, la vida de la iglesia era eficaz porque eran unánimes y decía: ¿tiene necesidad? Vamos a ayudarle. Dice que vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para ayudar a las necesidades de los demás. ¿No dice así? Y nos quejamos porque el diezmo, lo dije, perdón. Nos quejamos, ¿verdad? Por el diezmo. No, la iglesia primitiva no era cuestión de diezmo, era cuestión de todo. Mejor seguimos, ¿verdad? Dice: sí, pastor, sígale. Era efectiva, número 3, anota. Era efectiva porque seguían las enseñanzas de Jesús. Por eso era efectiva. Número 1, era efectiva en su vida espiritual porque estaban llenos del Espíritu Santo. Número 2, porque estaban unidos, unánimes, estaban unidos en el propósito. Y número 3, porque seguían las enseñanzas de Jesús. Diga conmigo: enseñanzas de Jesús. No, pero con ánimo: enseñanzas de Jesús. Jesús les dijo, enseñándoles a que guarden todas las cosas. Jesús les dijo, te lo voy a repetir una vez más, Mateo 28, versículo 20 dice: enseñándoles a que guarden todas las cosas. En otras palabras, Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes que sí son verdaderos discípulos, se van a encargar de enseñarle a la iglesia la manera en que se vive en el reino. Era lo que Jesús les estaba diciendo. Les van a enseñar los principios, las leyes que van a regir su vida ahora como ciudadanos del reino de los cielos. Enséñenles a que guarden todo. La pregunta es, y a veces pensamos, ¿y de todo lo que Jesús enseñó, qué es? Sencillo. Jesús enseñó 19 leyes que iban a regir la vida de un verdadero discípulo.
¿Está conmigo? Jesús enseñó 19 leyes o principios con las cuales la iglesia va a regir su vida. Hablar de las enseñanzas de Jesús es muy amplio y tratar de seleccionar más difícil. Pero Jesús fue claro, Él enseñó tres cosas importantes. En todo su mensaje, tres cosas. Habló, primero, del reino. Segundo, del Padre. Y tercero, de cómo tenían que vivir. Tres cosas. Era el tema central de Jesús. Ahorita te voy a enseñar las 19 leyes. ¿Estás conmigo? 19 leyes, pero Jesús en su mensaje, en los 4 evangelios, vemos tres temas importantes. El reino, diga conmigo el reino. El reino. No, dígalo más fuerte, el reino. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? El reino de Dios. Él decía, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Y lo vemos, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, llamando a sus siervos, le dio sus talentos, le repartió sus bienes. A uno le dio 10, a otro le dio 5, 2, y a otro le dio 1 según su capacidad. Y dice, y se fue lejos. ¿De qué les hablaba? ¿De los talentos? No, del reino. Porque el reino es semejante. Decía, el reino es como un hombre que encontró una perla de gran precio. Y una vez que la encuentra, vende todo lo que tiene y va y consigue la perla. ¿De qué hablaba ahí? Del reino. Jesús, uno de sus temas principales era el reino de Dios. Ahora, vemos en los 4 evangelios reino de Dios y reino de los cielos. Es lo mismo. Nada más que Mateo menciona mucho el reino de los cielos porque se dirige a un grupo de personas específico, principalmente judíos. ¿Ok? Reino de los cielos y reino de Dios. Primero. Segundo tema importante del mensaje de Jesús era el Padre. Siempre hablaba del Padre y decía, porque yo solamente vine a dar testimonio del que me envió. ¿Quién lo envió? El Padre. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. El Padre. El Padre. Y tercero, era las enseñanzas de cómo vivir ahora como ciudadanos del reino. Jesús le dice, enseñen todas las cosas. Esos son 3 temas centrales del evangelio de Jesús. Ahora, termino con esto. 19 leyes. ¿Quieres vivir como la iglesia primitiva? ¿Cuántos quieren vivir como la iglesia primitiva? Te vas a aprender estas leyes. Ahora, estas 19 leyes no las vamos a ver ahorita, pues nos vamos a ir tarde. Solamente te las voy a dictar así. ¿Dónde vienen? Y tú las vas a buscar. Hoy le dije a los pastores, les dije, búscame Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7. Ahí vienen las 19 leyes que rigen la vida de la iglesia, de los discípulos. Mateo 5, 6 y 7. Y les dije a ellos, y lo mismo les comento a ustedes. ¿Quieres aprender cómo debe de ser la vida de la iglesia? Ahí viene en esos 3 capítulos. En Mateo capítulo 5 hay 6 leyes que van a regir, van a ordenar tu vida en relación al prójimo. 6 leyes. ¿Cuántas vienen? 6 leyes, Mateo capítulo 5. Ahí vas a encontrar 6 leyes que van a regir tu vida, la vida de la iglesia, pero en relación al prójimo. Mateo capítulo 6. Ahí vas a encontrar 7 leyes o 7 principios que van a regir la vida de la iglesia en relación al Padre. ¿Estás aquí conmigo? Ok. ¿Cuántas vienen en Mateo? 6. No, 6. ¿Y cuántas vienen en Mateo 5? ¿En Mateo 6?
7 leyes. Anota, Mateo capítulo 7. Ahí vas a encontrar 6 leyes que van a regir, a dirigir tu vida contigo mismo. 19 leyes. Cuando Jesús dice, enséñenles todas las cosas, ¿sabes de qué estaba hablando? De esas leyes. 6 que dirigen tu vida hacia el prójimo, 7, porque el 7 es perfección, 7 que dirigen tu vida en relación al Padre, y 6 que van a dirigir tu vida en relación a ti mismo. Ahí viene. Búscalas, subraya lo que tú consideres. La próxima semana vamos a estar viendo cada una de ellas. Te voy a dar solamente las primeras 7. ¿Te parece? Te doy las citas y tú las buscas en tu casa, porque quiero que entre el interés en tu corazón de escudriñar la Biblia, para que tú veas cuáles son esas cosas que nos encargó Él que guardáramos, para poderlas enseñar también nosotros a otros, como la iglesia que Cristo dejó. Amén. Ahí va, Mateo capítulo 6. Vamos a empezar por ese orden. Las primeras vienen en Mateo 5, pero vamos a empezar por ese orden. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 6 te enseña 7 leyes que dirigen tu vida en relación al Padre. Al Padre. Porque es lo primero que tenemos que aprender, a tener una relación correcta con el Padre. Amén. Es lo más importante, es la vitalidad de la iglesia. La iglesia primitiva tenía una buena relación con el Padre Celestial. Anota, la primera, Mateo capítulo 6, versículo 2. Mateo capítulo 6, versículo 2 habla acerca de dar a los pobres, de tu limosna. Esa es la primera ley de amor en el reino. ¿Quieres tener una relación correcta con el Padre? Aprende a dar al pobre, porque al que al pobre da, a Jehová presta. Por eso dice, cuando des limosna, que no sepa tu mano lo que hace, sino dalo en secreto, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Entonces, la primera ley que Jesús enseña para que la iglesia lo practique es esa: dar al pobre. La iglesia está aquí para ayudar al necesitado. Tú y yo estamos aquí en Topo Chico, hermanos, y en lo alrededor para ayudar al necesitado. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Extender la mano y dar. La iglesia primitiva aprendió ese principio. Número 2, Mateo capítulo 6, versículo 5. El segundo principio, la segunda ley que aplicaba la iglesia era la oración. El segundo principio es la oración. Jesús dice: cuando ores, no ores como los hipócritas, porque ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú ores, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora al Padre que ve en lo secreto, y tu Padre te recompensará. La oración con el Padre en lo secreto. Esa es una ley que la iglesia debe de desarrollar. Número 1, dar a los pobres. Número 2, orar en lo secreto, una vida íntima de relación con el Padre Celestial. Número 3, Mateo 6, 16. ¿Está bueno esto? Mateo 6, 16, el ayuno. Jesús da el principio para tener una relación correcta con el Padre. Dice: cuando ayunes, no ayunes como los hipócritas, que ellos demudan su rostro para que todos sepan que tú estás ayunando. Dice: no, tú unge tu cabeza, lava tu cara, y dice: enjuaga tu cara, y es en lo secreto, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa es una ley en el reino. Número 4, anota, Mateo 6, 19. Mateo 6, 19 habla del principio de hacer tesoros en los cielos.
Dice, no hagas tesoros aquí en la tierra, haz tesoros en el cielo. Ese es un principio que la iglesia practicaba, la iglesia primitiva. Nuestra riqueza, hermanos, no está aquí en la tierra. No nos llenemos de riqueza. Jesús, ¿qué dijo en cuanto a eso? En la tierra, ¿qué pasa? Se corrompe. Haz tesoros en el cielo. Nuestra riqueza allá está arriba. Número 5, Mateo 6:22. El ojo generoso dice que si en tu ojo hay luz, todo tu cuerpo está en luz. Pero si tu ojo, ¿qué dice? Está en tinieblas. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor es entrar al reino solamente con un ojo que ser echado al fuego del infierno con todo. Es otro principio. Anota el número 6, Mateo 6:24. Yo quiero que tú lo estudies en tu casa y te los memorices si es posible. Mateo 6:24 habla acerca del principio de no puedes servir a dos señores. No puedes servir a Dios ni a las riquezas, porque vas a agradar a uno y a desagradar al otro. Ese es un principio del reino, de las enseñanzas de Jesús. No podemos servir a dos señores. La iglesia solamente sirve al Señor Jesús. Y por último, Mateo capítulo 6 versículo 25. Ahí viene el último principio o ley en el reino de Dios. Recuerda, todo esto, hermanos, es alusión a lo que Jesús le dijo a sus discípulos: enséñenles todas estas cosas. ¿Cuáles? Estas cosas, estos principios. Líder, ¿qué le tienes que enseñar a tu discípulo? Las leyes, 19 leyes de amor en el reino. Desde ahora es lo que vamos a enseñar. Tú en tu casa de vida, tú a tu discípulo, yo a ustedes, las leyes que Jesús nos dejó. El último, Mateo 6:25, habla acerca de la confianza en Dios. Comienza Jesús diciendo: no os afanéis por lo que han de comer. Vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. ¿De qué está hablando el último principio? De tu confianza hacia el Padre Celestial. 7 principios que debemos de aplicar como iglesia. 7 principios que debemos de enseñar a los que ganemos, a los discípulos. 7 principios. La próxima semana los vamos a ver más detenido. ¿Te parece? Entonces, termino con esto. Jesús dice, te lo voy a hablar así de esta forma, te lo voy a pintar así de esta forma. Jesús dice, la iglesia tiene que vivir aprendiendo todas las cosas que yo les mando. ¿Quieren tener una vida efectiva? ¿Quieren reflejar mi carácter? Es lo que Jesús, enséñeles lo que yo les enseñé a ustedes. ¿Y qué les enseñó? Lo que acabamos de leer. Primero, 7 leyes para que tu relación sea correcta con el Padre. Esas son. Y es lo más importante con nosotros como iglesia: nuestra relación con el Padre Celestial. Wow. Amén. Dios te bendiga. Ponte de pie. Vamos a orar, a decirle: Señor, que nosotros podamos cumplir cada enseñanza, principalmente estas 7 leyes que acabamos de aprender. Señor, ayúdanos. Necesitamos, Señor, vivir como la verdadera iglesia, Señor. Cumplir lo que tú nos mandaste, Señor. Ir a ser discípulos, Señor, bautizarlos y enseñarles, Señor. Ayúdanos, Señor mío, a salir de la mentalidad de templo.
y llevar el pan a los necesitados, Señor. Llevar la palabra a los necesitados fuera del templo. Señor, ayúdanos a cambiar nuestra forma de pensar y a comenzar a vivir como lo hizo la iglesia en el libro de los Hechos, Señor. Espíritu Santo, necesitamos tu presencia en nosotros. Necesitamos el poder que hay en ti, Señor, para ser testigos, para llevar, Señor mío, sanidad a los enfermos, libertad a los cautivos, Señor. Padre, queremos ser la iglesia efectiva aquí en la tierra, Señor. En cada casa de vida, Señor, los líderes, juntamente con el grupo de personas con las cuales trabajan, Señor, puedan llevar a cabo estos mandamientos, Señor, estas leyes, Señor, para tener una relación correcta como iglesia, Señor, contigo, con el Padre Celestial, Señor. Ayúdanos, Señor. Quita toda fortaleza, todo aquello, Señor, que impide que nuestra mentalidad sea la correcta, Señor. Queremos vivir como la iglesia que tú, Señor, estableciste en el libro de los Hechos, Señor. Padre, hoy tomamos esos principios, esa mentalidad, Señor, porque queremos alcanzar almas. Creemos, Señor, que nos has puesto en este lugar para traer tu gloria, Señor, tu reino, Señor, para restaurar familias en tu nombre, Señor, para traer bendición, Señor, sobre esta ciudad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy creemos, Señor, en tu palabra, que somos testigos para ir, Señor, a salir en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, Señor. Padre, sabemos que eso representa primeramente nuestra familia, nuestro núcleo, nuestros amigos, nuestra familia, pero también, Señor, nuestra colonia, nuestra ciudad y también México, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a tener esa mentalidad correcta, a comenzar a vivir como iglesia. Levanta tus manos al cielo y ora a tu Padre Celestial. Dile que estos principios que escuchaste, las leyes, estas 7 leyes, rijan ahora tu vida en relación con Él, en la comunión con tu Padre. Dile: Señor, enséñame a través de estos principios de Mateo capítulo 6, que tú los puedas estudiar en tu casa y la palabra pueda penetrar tu corazón, que la palabra pueda cambiar tu forma de pensar, que la palabra pueda cambiar el estilo de vida que llevas al estilo de vida de la iglesia, y así todos cumplamos el propósito por el cual estamos aquí. Padre, gracias. Bendice a la iglesia, líderes, Señor, bendice casas de vida, bendice anfitriones, bendice a los jóvenes, bendice aún los niños, Señor mío. Que haya una amplitud, Señor, porque la iglesia extiende sus estados.